Supply the Love en el Día del Trabajador Radial 21 de septiembre. Son las 10:22 y cambiamos radicalmente de tema y también de mood, porque ayer conocimos el trágico caso de un niño de casi 2 años que falleció producto de una intoxicación con fentanilo al interior de una guardería de Nueva York en Estados Unidos. Funcionarios policiales encontraron al menos 1 kilo de la droga sintética debajo de una colchoneta de los niños, claro, que ellos usaban para dormir. El fentanilo es una droga sintética hasta 50 veces más potente que la heroína, siendo ya la heroína algo muy nocivo, pernicioso, y 100 veces más contundente que la morfina. Los especialistas ya hablan que las muertes por sobredosis con este opioide ya se ha convertido en una epidemia en los Estados Unidos, y de hecho, cuando me enviaron la pauta ayer, me quedé pegado estudiando el tema, revisando videos en YouTube, y es pero terrible el estado en que queda la gente que consume fentanilo. Son como verdaderos zombies con llagas en el cuerpo, sin control de sus espasmos, en la mitad de la calle. Es terrible, terrible. Vamos a conocer más sobre esta droga con Leonel Rojo, doctor en farmacología y académico de la Facultad de Química y Biología de la USACH. Leonel, bienvenido aquí en la USACH. Hola, ¿qué tal? Buenos días, esperando que hoy día sea un muy buen día para todos, felicitando también a todos los trabajadores que se comunican, trabajan en radio y en otros medios, y gracias por interesarse en esos temas que son muy importantes para la sociedad. Gracias a ti, Leonel, por estar con nosotros. Claro, el tema que nos convoca no es tan feliz, que tiene que ver con el fentanilo, con este niño que fallece en Nueva York, pero la primera preocupación y la alerta que encendemos, ya habiendo visto las consecuencias que tiene el fentanilo, ¿podría llegar, por ejemplo, a nuestro país? ¿Está en nuestro país? O sea, yo creo que es bueno pensar en estos temas porque hay que contextualizarlo. Lo que pasa en Estados Unidos es una realidad muy distinta a lo que ocurre en Chile. En Chile nosotros usamos ese medicamento a diario, en muchos hospitales, en centros de atención primaria, en los enfermos de cáncer, en enfermos terminales de cáncer especialmente, en enfermos que no han tenido buena respuesta a otros analgésicos porque estos son analgésicos de una familia que se llaman opioides, donde está la morfina también, la codeína, la buprenorfina, etcétera, y que son muy útiles, bien usados. El problema es que son muy adictivos, entonces por ahí los estados, los gobiernos ejercen un control de estos medicamentos. Y en Chile el control es estricto, es muy estricto. Por eso en Chile no ocurre lo que ocurre en Estados Unidos, que uno ve una realidad macabra con una gran cantidad de adictos que están bajo el control de los narcos, que en Chile todavía no es así, porque nosotros tenemos un control férreo de los medicamentos que pertenecen a esta categoría. Y por lo tanto, no es fácil que cualquier médico los prescriba, aunque podría. Normalmente los prescriben médicos anestesiólogos, médicos oncólogos, algunos médicos internistas, que están lidiando todos los días con realidades muy complicadas de vida, con dolores que son difíciles de soportar. Entonces hay que, yo creo que bajar la alarma ahí, en el sentido de que no es que mañana nosotros vamos a tener un apocalipsis zombie en Chile por el uso de fentanilo. Eso habría que de plano descartarlo. Lo que sí hay que llamar a la cautela en el uso de analgésicos en general y de opioides, que son los analgésicos más peligrosos. No puede ser que el narcotráfico empiece a ingresar fentanilo a Chile, sí, pero nosotros tenemos métodos de detección, nuestras policías trabajan con métodos de detección química de campo que son portátiles, que podrían detectar la presencia de esta droga. Obviamente que eso se tiene que confirmar después en un laboratorio, pero en el análisis preliminar, en un allanamiento cualquiera, Chile tiene la tecnología para decir, mira, aquí hay narcóticos o estupefacientes y los vamos a confirmar y podríamos hacer un decomiso y seguir un curso legal para eso. O sea, nosotros tenemos lo que es necesario para lidiar con un eventual tráfico. Doctor, ¿y en Estados Unidos esta gente se roba el medicamento que de las farmacias, de los hospitales, o crean además sucedáneo, lo que además es mucho más peligroso? Hay dos posibilidades: que se robe, como usted bien dice, de los hospitales, que puede hacer tráfico, que puede hacer una filtración, pérdida, y otra que la química sintética lo pueda dar como un resultado de un proceso de síntesis clandestina.
Como usted muy bien dice, la síntesis clandestina atrae o lleva consigo la posibilidad de que en esa síntesis se sinteticen también cosas que son tóxicas, venenosas y que puedan ser dañinas, mucho más dañinas para la salud, porque no es un proceso, digámoslo así, pensado en un fármaco, es un proceso que está pensado para una droga que se vende en la calle, que no tiene controles de calidad, ni tampoco tiene controles de inocuidad, de que no vaya a estar contaminado, ni siquiera incluso con bacterias, o con mal almacenamiento o descomposición química. Todo eso no está vigilado. Entonces, claro, es posible en una síntesis química que se sintetiza químicamente. La respuesta es sí. ¿Se podría vender si está fabricado en la calle síntesis? Sí, pero no es un proceso que lo haga cualquier persona, tiene que hacerlo gente que sabe un poco del tema. Perfecto. Ahora se habla de esta droga zombie. Yo, como le contaba, vi videos anoche y es espeluznante las consecuencias que causa en el cuerpo humano, ¿no? Cuéntenos un poco también sobre eso, O sea, claro, lo que causa de en los el cuerpo adictos. humano es terrible, de los adictos, por supuesto, es un sometimiento a la voluntad, es la falta de aseo, de higiene, incluso de alimentación. Y claro, pero esto es un proceso que lleva tiempo. No es Ya. que de la noche a la mañana alguien que consume fentanilo se transforme en un zombie. No, porque el proceso del fentanilo adictivo es que la persona comienza a consumir y de a poco se va metiendo en esto, a veces incluso para controlar un dolor que articular o un dolor de cualquier otra origen, y que lo usó por bastante tiempo y finalmente controló el dolor, pero siguió tomándolo, y de ahí, entre que inició ese consumo por el dolor hasta que se transformó en un adicto en las condiciones que usted describe, pueden pasar perfectamente meses. Ya, perfecto. No es automático, incluso un año. Ya. No es algo que vaya a ocurrir de frente. No es una droga que automáticamente vaya a producir que todos son los zombies. Eso es irreal. Y en Chile, le repito, no es que no vaya a ocurrir, claro que podría ocurrir, pero nosotros tenemos mecanismos de control de ese medicamento. Si usted habla de fentanilo en un hospital, mucha gente le va a abrir los ojos antes siquiera de prescribírselo. No es Perfecto. tan fácil. Ya, y es muy difícil de detectar, por ejemplo, el narcotráfico de fentanilo. No es tan difícil, la verdad. ¿Mm? No es más difícil que detectar el narcotráfico de marihuana, cocaína. Ya, Es igualmente fácil o igualmente difícil, si usted considera que es difícil hacer eso, pero pasa por los mismos controles. No es una droga que, por ejemplo, en un decomiso con personal entrenado no vaya a ser fácil de detectar, porque existen métodos para eso. perfecto. Existen test rápidos para saber si en una bolsa el polvo blanco es fentanilo, rápidamente. Bueno, pasó hace Y en poco eso en Guayaquil. son Mm, eficientes, ¿no? sí, pasó hace Sí. poco en Guayaquil, digo que encontraron 7 ampollas de fentanilo, que puede ser además el inicio de una red de narcotráfico. Desconocemos el volumen, pero algo hay ahí, ¿no? Por supuesto, si usted pasa por una aduana con fentanilo en la maleta y no ¿Mm? tiene una prescripción médica, tiene que pasar por la 20.000 en nuestro caso. Tiene Ya, que explicar de dónde de dónde lo trae. Si no, va preso, porque fentanilo sin prescripción médica, en más 5 ampollas, que es mucho, 5 ampollas para matar a alguien. Que ese es el otro riesgo, ¿ah? El riesgo de que usted encuentre esos problemas de zombie, es una realidad, pero también existe el riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque el fentanilo, como la mayoría de los medicamentos de esa familia, la morfina, la codeína, producen depresión respiratoria. Entonces la muerte ocurre finalmente por una depresión respiratoria, y por un coma inducido, básicamente. ok. Entonces, es el riesgo más grande, y con pocas dosis en el fondo. Entonces, ese es otro tema también con el tráfico, porque cuando alguien vende fentanilo traficado y sintetizado y hecho en la cocina, muy difícilmente puede garantizar qué cantidad de fentanilo hay. Claro. Justamente, o sea, Y eso ujú. y el riesgo de muerte ahí es alto. Hablábamos también, bueno, en la introducción de esta nota, que lo que encontraron en Nueva York, en esta guardería, era un kilo de fentanilo desde ese polvo, me imagino. Sí, puede haber sido, la verdad que yo no estoy al tanto de la Mm, noticia, pero 1 kilo de fentanilo es mucho, es ya. mucho para más para un niño es una dosis mortal, pocos gramos son una dosis mortal para un adulto, ¿Y cuáles serían no, eventualmente los pocos síntomas? miligramos diría. Ya, ya. Cuando o cuando alguien se intoxica con fentanilo, ¿cuáles son los síntomas aparte de esta depresión respiratoria, por ejemplo? El mareo, la sensación de desvanecimiento, y la pupila se achica.
Es una cosa que se llama miosis, que la pupila se vuelve como un punto negro, Wow. que es clásico de la intoxicación con fentanilo. Y también puede que aumente un poquitito la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria disminuye mucho. La presión arterial también puede bajar. Sí. También estaba leyendo que China está involucrado en esta producción y que llega a Estados Unidos desde ese camino, algo que también puede eventualmente ser preocupante, pero usted nos deja también con Es una... posible, ¿Sí? sí, es posible. Sí, es posible porque ellos tienen mano de obra que puede ser mucho más barata, digámoslo así, en términos coloquiales, que en otros lugares del mundo. Y hay una gran cantidad de gente. Si mientras más personas hay, es más Claro. fácil encontrar mano de obra para que hagan estas cosas. Hay una lógica Pero ahí. yo ¿Mm? sí, yo repito que esto no es hay que verlo con responsabilidad. No hay que alarmar a la población con que existe una droga que nos va a transformar a todos en zombies. Eso no es real. Chile tiene buenos controles y Chile tiene esa droga, ese medicamento, que es un medicamento que se usa para problemas de salud, puesto en una categoría que es la más peligrosa. Nosotros tenemos eh, categorías distintas, por ejemplo, cosas que se venden sin receta, que se venden con receta blanca retenida, con receta cheque. Y ahí en esa receta cheque, que se imprime con un código y con un folio, el que prescribe y indica se tiene que identificar al paciente y el farmacéutico también. Y ahí tienen que firmar los dos profesionales que están de acuerdo con que se le dé ese medicamento a esa persona. Entonces, si eso ocurre, solo si eso ocurre, se le da el medicamento a la persona. Ya. Y el fentanilo, en específico, es casi exclusivamente de uso intrahospitalario. No, usted no puede ir a la farmacia a pedir fentanilo, no se lo van a dar. Y en el hospital, cuando sale de la farmacia, firma quien prescribe, el farmacéutico le despacha y le firma una orden de prescripción. Eso sale va a la sala o al quirófano donde se vaya a utilizar, visado ya por alguien. Entonces hay un control de calidad respecto. Cuando si se rompiera ese control de calidad y ese flujo, esa ampolla en fentanilo podría terminar en la calle. Pero es una realidad, aunque es posible, es rara. Por eso usted que en Ya. Chile no escucha eso, usted lo escucha en Estados Unidos. No lo ve en Chile porque esa cadena está relativamente bien hecha. Perfecto, doctor Leonel Rojo nos deja mucho más tranquilos con que el apocalipsis zombie al menos no va a llegar a Chile porque hay normas que son rigurosas, porque la detección también es Exactamente. temprana. Así que muchas gracias, don Leonel Rojo, doctor Ya en pues, farmacología, académico de la Facultad de Química y Biología USACH. Muchas gracias por estar con nosotros en este día tan especial, el Día del Trabajador Radial.